Viernes 3 de julio del 2020, soy Paloma Barreto y estos son nuestros principales titulares. JNE aplica medidas de seguridad sanitaria para prevenir contagios durante la atención de servicios al ciudadano. JNE impulsa mesas de trabajo para promover y garantizar la participación política de personas vulnerables. JNE analiza perspectivas del sistema de justicia electoral en importante evento para jueces y fiscales. La Escuela Electoral del Jurado Nacional de Elecciones continúa con las sesiones virtuales del programa de justicia para abogados. En la siguiente nota, veamos cuál fue el tema de esta segunda semana. La Escuela Electoral y de Gobernabilidad del JNE desarrolló satisfactoriamente la segunda sesión virtual del programa de excelencia electoral para jueces y fiscales. El tema de esta segunda semana trató el sistema de justicia electoral en el Perú, con la disertación de la abogada Jessica Clavijo, directora nacional de fiscalización de la entidad. De esta manera, el Jurado Nacional de Elecciones materializa uno de sus fines primordiales, la formación de ciudadanos a través de programas académicos de alta especialización que les permite desarrollar competencias básicas en el ámbito de la administración y justicia electoral. Es preciso recordar que el programa para abogados comprende 4 módulos que se realizarán en 8 semanas, con un total de 80 horas académicas, e iniciarán sus actividades el 9 de julio y culminarán las sesiones el 9 de septiembre. Jurado Nacional de Elecciones aplica medidas de seguridad sanitaria frente al COVID-19 para prevenir contagios durante la atención de servicios al ciudadano en sus instalaciones. El Jurado Nacional de Elecciones aplica plan de seguridad sanitaria con el propósito de establecer medidas de prevención, mitigación y control del riesgo de contagio de COVID-19 en sus instalaciones a fin de preservar la salud de los trabajadores y usuarios de los servicios que brinda el JNE. Considerando la afluencia de personas que acudan a las instalaciones del JNE, se ha dispuesto la limpieza y desinfección de los ambientes y las superficies como mínimo 4 veces al día. Los usuarios que visiten las sedes institucionales del ente electoral serán controlados en su temperatura corporal. Asimismo, es de uso obligatorio permanente la mascarilla facial. Caso contrario, no podrán ingresar. Los ciudadanos deberán desinfectar sus manos con alcohol en gel que proporciona la institución y desinfectar su calzado al momento de ingresar. El personal de vigilancia interna de las instalaciones del JNE controlará el ingreso de los usuarios y público en general, según el aforo máximo de seguridad, debiendo mantenerse en todos los casos la distancia. En las salas de espera de atención al público se mantendrá el distanciamiento mínimo de seguridad de 1 metro entre persona a persona. Cabe señalar que el máximo ente electoral adecuó sus instalaciones con el propósito de cuidar la salud de las personas. Bueno amigos, ahora tenemos una entrevista con el médico del Jurado Nacional de Elecciones, especialista en seguridad y salud ocupacional, el doctor Hugo Cebreros. Él nos va a hablar sobre las medidas de seguridad, de vigilancia y prevención del COVID-19 dentro de la institución. ¿Cómo está, doctor? Es un gusto saludarlo. Muy buenos días. Bienvenido. Gracias, Paloma. Muchas gracias. Bien, doctor, para que nos comente, por favor, cuáles son estas medidas de seguridad sanitaria que se han tomado primero dentro de la institución respecto a los trabajadores y al reinicio de las actividades. Ya. Bueno, en cuanto a los trabajadores, hemos tomado una serie de medidas a través de un plan, ¿no?, que se ha elaborado hace ya varios meses, está sufriendo algunas correcciones, ¿no?, en el cual hemos previsto justamente la
protección de nuestros trabajadores, ¿no? Comenzando en primer lugar con la toma de la muestra de sangre para la determinación de esta enfermedad, ¿no? Es una muestra serológica llamada también prueba rápida, ¿no? Y todas las personas que son no reactivos o negativos, ¿no? Tienen autorización para ingresar a la institución. Luego esas personas, una vez que son ya depuradas, ingresan por solamente, se puede decir, un punto de los locales, ¿no? Por decir, en el local central solamente a través del Jirón Lampa y en Nazca por la calle Nazca, ¿no? 598. Ahí se les hace registro de la temperatura, posteriormente entran, ingresan y hacen su registro de su asistencia, luego se desinfecta con alcohol en gel, luego pasan al lugar donde van a recibir sus equipos de protección personal, ponen su huella digital y nuevamente se le proporciona alcohol, ¿no? Líquido en spray, ¿no? Y con eso van a sus puntos de labor, ¿no? Y de todas maneras se está brindando capacitación oficina por oficina, ¿no? La forma cómo debe utilizar la mascarilla, cómo debe utilizar los lentes, cómo debe utilizar las cofias, que son como unos gorros quirúrgicos, como también los guantes, ¿no? Porque eso es importante saber utilizar, no solamente portarlo, sino utilizarlo. Y hay que hacer dos diferenciaciones. Las personas o los trabajadores que están en contacto con ciudadanos se considera riesgo medio, por lo tanto ellos sí tienen mayor protección. En cambio, los trabajadores que no estamos en contacto con los ciudadanos consideramos que están en riesgo leve. Ellos solamente tienen mascarillas quirúrgicas, ¿no? Como también hay una serie de implementación que se está haciendo en la institución, por ejemplo, la utilización de las escaleras, ¿no? La escalera, por ejemplo, el local central que está más cerca al ascensor es escalera de subida, la escalera que está posterior es de bajada, ¿no? Por lo mismo que el ancho de la escalera no es más de 1,50 m, ¿no? Que es la distancia mínima. Igual, en cuanto a los corredores de la sede central, también como tienen los carros, ¿no? Hay que conservar su derecha, ¿no? Porque sabemos que esos corredores pueden circular personas en ambos sentidos. Igual en el comedor. En el comedor, de acuerdo a las últimas normas, tenemos que guardar una distancia de 2 metros entre silla y silla, ¿no? Y una serie de consideraciones inclusive para la toma de los alimentos. Así es, que ya son también de conocimiento de todos los trabajadores que reinician las labores. Doctor, si puede comentarnos también cuáles son las medidas de seguridad que se han tomado en atención al público externo que de repente tiene la urgencia de asistir a alguna de las instalaciones del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cuáles son estas medidas de seguridad y recomendaciones que usted daría al público en general? Sí, sobre todo que sabemos perfectamente que una persona si amanece con problemas respiratorios es preferible que no salga de su casa, porque se expone mucho más a esta enfermedad, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, hay que considerar que estamos en ya una infección comunitaria, o sea, toda persona que está circulando en la calle, tenemos que sospechar que está con la infección, el COVID, ¿no? Y es por eso que uno debe guardar pues su distancia, ¿no? Física de 1,5 m, es lo recomendable, 1,5 m, el uso de mascarillas también, ¿no? Y toda la recomendación. Bueno, cuando una ciudadano trata de ingresar, se le toma primero la temperatura a través de esos termómetros infrarrojos en la frente, ¿no? Y si no tiene fiebre, ya ingresa, su calzado tiene que ser, ¿no? Estar sobre un tapiz que tiene una solución desinfectante, luego pasa, ¿no? Se le da gel, ¿no? Para que pueda desinfectarse las manos, ¿no? Y el personal también está protegido adicionalmente con un tipo de, digamos, de separación con el ciudadano, ¿no? Como si fuese una embajada, tiene como unos vidrios, ¿no? Unas estructuras que son transparentes, ¿no? Pero que protege a nuestro trabajador. Doctor, también tenemos entendido que se ha colocado la señalización en diferentes puntos para que las personas puedan mantener su distancia. ¿Ya está esto en todas las sedes del Jurado Nacional de Elecciones? Sí, por lo que estoy viendo, sí, porque ya comenzamos a atender a los ciudadanos, así es. Bien, doctor, muchísimas gracias. Entendemos que se realizan todas las medidas de seguridad sanitarias en favor de la población y también de los trabajadores de este ente electoral. ¿Alguna recomendación adicional que de repente usted tendría que dar?
Bueno, es la de siempre, ¿no? Pero de todas maneras quiero agregar un aspecto más, ¿no? Aparte del uso adecuado de las mascarillas, ¿no? Es imprescindible. En segundo lugar, el lavado de manos frecuente por 20 segundos. Y en tercer lugar, la distancia social o la distancia física de 1,5 metros, ¿no? Aunque digan 1 metro, es preferible 1,5 metros porque si decía 1,5 metros, al menos se conserva el metro. Si decimos 1 metro, se acercan más la gente. Pero aparte, un aspecto importante es la limpieza y desinfección, ¿no? Que debemos de tener, ¿no? Eso es en líneas generales. Y sobre esos 4 principios tenemos 4 momentos que debemos de cuidarnos. Desde el momento que estamos en nuestra casa, tenemos que hacer siempre limpieza y desinfección. Tenemos que tener cuidados también con limpieza y desinfección cuando salimos a la calle, cuando estamos en medio de transporte y, lógicamente, en el trabajo, ¿no? Yo considero esos 4. Listo, doctor. Muchísimas gracias por esta información y recomendaciones que da al público en general y trabajadores del ente electoral. Nosotros vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos con más. Bien, estamos de vuelta, continuamos con el desarrollo de la información electoral. El Jurado Nacional de Elecciones impulsa mesas de trabajo para promover y garantizar la participación política de grupos vulnerables en el país. El Jurado Nacional de Elecciones, a través de la Dirección Nacional de Educación e Información Cívica Ciudadana, impulsa mesas de trabajo con organizaciones de mujeres, personas con discapacidad, comunidad LGTBI, afrodescendientes y jóvenes, para garantizar su participación política con igualdad en las elecciones generales 2021. Estas mesas tienen como objetivos específicos presentar el Plan Electoral 2021 del Programa para la Igualdad Política y su incidencia en la población objetivo, intercambio de iniciativas a favor de la promoción de derechos políticos y establecer puntos de coincidencias para iniciar un trabajo conjunto con miras a las elecciones generales 2021. Asimismo, desde el Programa para la Igualdad Política se coordina y se lleva a cabo una serie de acciones con diferentes instituciones del Estado que trabajan con las poblaciones objetivo, por lo que se considera indispensable seguir con ese trabajo interinstitucional de manera más articulada y programática, desde un enfoque interseccional. Para ello se realiza también la Mesa Técnica Interinstitucional para Elecciones con Igualdad. Bien amigos, es momento de una entrevista. Ya nos encontramos con Parwa Oblitas. Ella es coordinadora de la Dirección Nacional de Educación e Información Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones y vamos a abordar un tema bastante interesante. Se trata del JNE y la inclusión de las poblaciones vulnerables en su participación política. Parwa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Paloma. Qué gusto poder estar en esta entrevista. Efectivamente, el Jurado Nacional de Elecciones tiene el compromiso y la función educativa de trabajar directamente y de la mano con las organizaciones sociales de poblaciones que han sido históricamente excluidas de la participación política, vale decir las mujeres, jóvenes, población afroperuana, población indígena, personas con discapacidad, y personas LGBTI. Entendemos que ustedes se están organizando en medio de la pandemia una serie de mesas de trabajo para que ellos puedan de repente expresar sus necesidades. ¿De qué se trata? Sí, en el marco de esta pandemia producto del COVID-19 y a miras de las próximas elecciones generales 2021, el Programa para la Igualdad Política ha iniciado el diálogo con estas poblaciones, ¿no? A través de mesas de trabajo que han iniciado en esta semana. La primera mesa que hemos tenido ha sido con el grupo o comunidad de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales. Luego hemos hecho mesas también con las personas con discapacidad y con organizaciones de población afroperuana.
Bien, si podemos de repente detallar individualmente de cada grupo cuáles son las necesidades, las inquietudes respecto a la participación política en el país. A ver, comenzando con la población LGBTI, hay que recordar que en los últimos procesos electorales, 3 procesos electorales, solo han sido 36 candidatos visibles que han participado para ser elegidos autoridades, ¿no? Y solo 6 de ellas y ellos han sido elegidos como representantes de la población. Entonces, todavía este número es muy bajo y lo que demanda la población LGBTI es que se promueva esta participación política, ¿no? En específico, han hecho mención a las personas trans, porque son quienes todavía no gozan del derecho a la identidad de género. Cabe decir que en nuestro país no existe una legislación sobre el tema, si bien el Tribunal Constitucional ya se ha manifestado y ha dicho que sí se pueden realizar estos cambios de nombre y sexo en los documentos de identidad, no existe una normativa legal, ¿no? Entonces no pueden haber estos cambios administrativos en RENIEC y muchas veces se invisibiliza esto, ¿no? Al momento de, por ejemplo, presentar las candidaturas porque el nombre que se registra es el DNI y también al momento de ejercitar el derecho al voto cuando el DNI no coincide con el aspecto físico, ¿no? Entonces lo que solicitaban era una mayor sensibilización y capacitación para los trabajadores y el personal de los organismos o del sistema electoral. Una demanda también de las personas con discapacidad. Si hay que recordar algunas cifras, en este último periodo de las elecciones congresales extraordinarias del 2020, solo 28 candidatos con discapacidad se presentaron en estas elecciones congresales y ninguna fue elegida congresista, ¿no? Entonces también las cifras son muy bajas, es solo el 1,1% de las candidaturas en general. Y lo que demandan es que se genere, se haga visible estas candidaturas, se pueda contar con una información sobre cuántas personas con discapacidad llegan a ser candidatos y candidatas y que, por ejemplo, cumpliendo una labor del jurado que es la labor educativa y de difusión, nos decían que los materiales o los conversatorios, talleres y acciones educativas tengan también un aspecto inclusivo, por ejemplo, hacer un material en braille, hacer materiales no necesariamente en PDF, sino en Word, porque podrían ser leídos por programas que las personas con discapacidad tienen, ¿no? Lo mismo para el día de las elecciones, cuando acuden a votar y, por ejemplo, no hay un ascensor en un centro educativo y la mesa de votación tiene que ir al primer piso y facilitar que esas personas con discapacidad puedan votar. Y en el caso de las personas afroperuanas, lo mismo, ¿no? Como nosotros impulsamos a que haya una campaña sin discriminación para esta población. También hay que recordar que fueron solo 20 candidatos a nivel nacional en las últimas elecciones congresales extraordinarias del 2020 y ninguna fue elegida congresista, ¿no? Entonces no hay una representatividad de estas poblaciones a nivel de autoridades, a nivel congresal y subnacional. Entonces esas eran algunas demandas de las que hemos ido dialogando con las poblaciones que han sido excluidas históricamente de la participación. Bien, sin lugar a dudas hay mucho trabajo que realizar y nosotros también entendemos que el Jurado Nacional de Elecciones, a través de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana, ha realizado ya diversas acciones en estos últimos procesos electorales en pro de la participación política de estas poblaciones vulnerables. ¿Cuáles son más o menos estas acciones? Entendemos también que existe en una plataforma Observa Igualdad. Sí, hemos desarrollado diversas acciones, entre ellas las de generar cursos, talleres, programas de formación para cada una de estas poblaciones, ¿no? Y como ya lo hemos hecho en el pasado, lo tenemos planificado para estas nuevas elecciones congresales. Solo por decirte algunas, vamos a hacer la segunda versión del programa de formación que se llama Empodera, dirigido a la comunidad LGBTI para dar herramientas en la participación política de esta población. Asimismo, hemos desarrollado ya 2 cursos para candidatas, ¿no? En las que se ha priorizado y en los que se ha dado un puntaje diferenciado a
mujeres que han pertenecido o pertenecen a estas poblaciones. También se han hecho talleres específicos con estas poblaciones y conversatorios para presentar la agenda de estas poblaciones, ¿no? Se hizo un conversatorio en coordinación con el Ministerio de Cultura, Transparencia y otros aliados, buscando un diálogo interseccional que conecten a estas poblaciones. Lo mismo haremos en estas próximas elecciones y como tú bien lo has dicho, desde el Programa para la Igualdad Política contamos con una plataforma que se llama Observa Igualdad, en la que presentamos algunas cifras y la situación de participación política de cada una de estas poblaciones. Lo que queremos hacer visible es cómo estas poblaciones vienen participando de la política de nuestro país, su representatividad. Asimismo, esta plataforma cuenta con algunos formularios como el de autoidentificación, porque vale decir que en la hoja de vida para candidatos y candidatas no existe alguna pregunta de autoidentificación. Entonces, nosotros hemos intentado de que en nuestra plataforma las y los candidatos que pertenecen a estas poblaciones puedan autoidentificarse y así tener un registro. Lo mismo con un formulario en el que se pueden registrar casos de acoso político y de vulneración de derechos políticos. Parwa, sin lugar a dudas existen una serie de esfuerzos por parte del ente electoral y como de otras muchas organizaciones en el país por tener igualdad, porque los diversos grupos y minorías puedan tener participación política efectiva en nuestro país. Sin embargo, es importante exhortar, pedir a los legisladores que se puedan tener leyes y que finalmente éstas se cumplan. En ese sentido, ¿cuáles son las necesidades? ¿Qué es lo que se le pide al Congreso de la República? Como ya lo he dicho, por ejemplo, para la comunidad LGBTI hay una demanda que está pendiente, una ley que debería aprobarse, es la Ley de Identidad de Género, que va a permitir que más personas trans puedan participar de la vida política sin discriminación y en igualdad, ¿no? Otra norma que sé que ahora se está debatiendo en el Congreso, que hay un impulso de parte del Ejecutivo, es la ley contra el racismo, ¿no? Que permitiría que se eliminen algunos estereotipos o prejuicios de raza, ¿no? Y que limitan la participación política de poblaciones como la población afroperuana. Y creo que en este contexto del COVID, de la pandemia, han salido y se han abierto algunas problemáticas, se han hecho más visibles, como por ejemplo el tema de la discriminación y el racismo, ¿no? Y estas otras pandemias impiden que estas poblaciones puedan participar de la vida activa, política de nuestro país y necesitamos un cambio para que puedan ser representadas, ¿no? Recordemos que en el último censo también se preguntó sobre la autoidentificación y hay un número muy alto de personas que se autoidentifican como poblaciones indígenas y afroperuanas. Así es, en todo caso hay mucho trabajo que realizar todavía en el país y esfuerzos como el que realizan ustedes son muy, muy importantes para lograr la igualdad en la participación política. Parwa, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Bien amigos, esa ha sido una entrevista sobre la inclusión de las poblaciones vulnerables en la participación política del país, un esfuerzo también del Jurado Nacional de Elecciones. Ha llegado el momento de hacer una pausa, al volver tenemos más información, no se muevan. El Jurado Nacional de Elecciones recuerda que los trámites de dispensa electoral se pueden realizar vía web. Dicha medida evita el desplazamiento de los usuarios a la sede electoral. El Jurado Nacional de Elecciones recuerda a la ciudadanía que digitalizó el trámite de dispensas y justificaciones electorales para un mejor servicio, pudiendo así efectuarse en territorio nacional y el extranjero a través de la página web institucional de manera rápida y sencilla. El usuario solo tiene que ingresar a la página www.jne.gov.pe,
luego ir al icono de dispensa y justificación virtual para multas. Una vez allí deberá ingresar los datos de su DNI. Es preciso mencionar que las dispensas proceden únicamente por motivos debidamente sustentados. Entre las causales para solicitarlas figuran desastres naturales, salud, robo o pérdida del DNI, fallecimiento de familiar directo, discapacidad física o mental, error en el padrón electoral, viajes al extranjero por estudios o salud, entre otras. Esta medida, que evita el traslado físico, la realización de colas y la exposición a conglomerados, se encuadra dentro de las disposiciones preventivas para evitar la propagación del coronavirus. Para mayor información, consulte al call center institucional 01 311 17 17. La maravilla mundial de Machu Picchu aún no tiene fecha de apertura, hasta que se tengan aprobados los protocolos de bioseguridad para el turismo. Inicialmente se había fijado el 1 de julio para recibir al público, medida que ha sido aplazada. Terminada la cuarentena obligatoria a nivel nacional, el gobierno aún no dio el visto bueno para la reapertura de Machu Picchu, maravilla del mundo que es atracción de miles de turistas cada año. De momento, ningún turista nacional o extranjero podrá ingresar a la ciudadela inca. En ese sentido, no se cuenta con una fecha concreta para reabrir Machu Picchu. Tampoco saldrán trenes con turistas en estos días. Sin embargo, se está preparando protocolos para su aprobación y posterior visita del atractivo turístico. El Ministerio de Cultura ha señalado que se están elaborando protocolos de salubridad para el ingreso de visitantes a los diferentes museos y sitios arqueológicos en el Perú. El turismo en nuestro país se reanudaría progresivamente y por etapas, teniendo como principal pilar la salud y la protección de los ciudadanos, en una época golpeada por la pandemia. En Trujillo, la reactivación de tránsito de vehículos al 100% es planteada por las autoridades municipales como una forma de disminuir las aglomeraciones y los riesgos de contagio por el COVID-19. Este es un informe que ha preparado nuestro canal aliado TV Cosmos. Veamos. Hace algunas semanas los ambulantes levantaron la cuarentena en nuestra ciudad y hoy que el gobierno central formalizó este levantamiento, es la principal preocupación de las autoridades debido a las cifras reales de fallecidos en nuestra región. A ello se suma hoy el transporte público, para el cual el alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo espera en los próximos días reactivar al 100% para evitar que los pasajeros se amontonen en las unidades. Bastante preocupado porque si con cuarentena nomás hemos tenido problemas, y mira la curva, ¿no? Que es un promedio casi de 40 personas que están falleciendo por día, es alto. Y ahora, donde la gente ahora va a salir pues ya con más libertad, se han aperturado hoy día ya los centros comerciales, los moles, no tenemos la capacidad para poder fiscalizar, ya el sistema de transporte ya me está pidiendo que del 50 vaya al 100% ya, porque había una ordenanza que se ha sacado al 50%, pero están exigiendo ya el 100%, porque ellos no pueden estar perdiendo, inclusive habían manifestado unirse a lo que está haciendo Lima, los paros, ¿no? Porque no les resulta trabajar a pérdida. Entonces lo que quieren es que sus unidades trabajen al 100% y ahora están exigiendo las subvenciones, ¿no? Que ya el presidente lo ha anunciado, ¿no? Ya se ha venido coordinando con transportes, el tema del combustible y el tema también a los vehículos que le van a hacer la desinfección, ¿no? Desinfección a los vehículos, también está incluido Trujillo, ¿no? Para que busquemos algún lugar que reúna todas las condiciones, se están adecuando para que todos los vehículos pasen, ¿no? 2 veces al día, creo es, a desinfectarse, en la mañana y en la tarde, ¿no? Entonces, espero que podamos ampliar al 100%, ¿no? Porque lo hemos tenido al 50%. Sí, ojalá que hoy, mañana, y voy a programar el viernes una extraordinaria para que el viernes se pueda aprobar, ¿no? El 100%, porque esto no va a ser muy difícil, porque si ya todo ya se liberó, ya no hay cuarentena, o sea, ya no hay razón que podamos tener esa restricción pues al transporte, ¿no? Y sobre todo ahora, lo que ellos dicen, queremos que operen al 100% para que la gente
tenga facilidad en los vehículos y no se puedan aglomerar, ¿no? Asimismo, agregó que no cuenta con personal para fiscalizar que los vehículos cumplan con todos los protocolos, pero confirmó que las unidades serán desinfectadas 2 veces al día. Además, los transportistas recibirán un subsidio aprobado por el gobierno. Se respete los protocolos, ¿no? Si el aforo de los combis de 12 era 6, que no lo están cumpliendo, igual los buses no lo están cumpliendo, y tampoco tenemos la capacidad para poder tener un inspector pues en cada vehículo, ¿no? Para fiscalizar. Y la verdad que ahorita con la situación económica de las municipalidades también, y que el gobierno no está ayudando mucho en esas transferencias, lo que está haciendo es para beneficiar a los transportistas, pero no para la municipalidad, para poner recursos y poder contratar fiscalizadores que hagan. Eso faltaría. Igual que la policía, le escuchaba al coronel, tiene la misma dificultad. El levantamiento para la libertad ya se dio, a pesar que el gobernador a última hora ha tratado de insistir. No creo que del gobierno dé marcha atrás, ¿no? Porque bueno, aquí también hay un fuerte sector de los empresarios que necesitan trabajar. Y lo único que nos queda es tratar de concientizar a la gente para que pueda tomar sus precauciones, ¿no? Y no contaminarse, porque si se contamina, se enferma. La verdad que es preocupante porque es el camino a perder la vida, ¿no? El alcalde pide mucha responsabilidad al transporte público y población para evitar un desborde en la ciudad, pues ahora solo depende de cada persona salvar su vida. Es momento de nuestro bloque internacional. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela convocó para el 6 de diciembre las elecciones parlamentarias. Al respecto, la oposición ha adelantado que no participará al considerarlas una farsa. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela fijó para el próximo 6 de diciembre las elecciones del Parlamento, único poder controlado por la oposición. Estas elecciones, destinadas a elegir a la Asamblea Nacional para el periodo comprendido del 2021 al 2026, generaron en los partidos de la oposición mayoritaria su rechazo, además de anunciar que no participarán en unos comicios que consideran una farsa del gobierno de Nicolás Maduro. A ello se suma la oposición de Juan Guaidó, quien anunció que para él y sus partidarios, la asamblea que surja de esas elecciones no resultará válida ni legítima. Los críticos de Maduro, junto a una gran parte de la comunidad internacional, exigen la celebración de elecciones presidenciales, ya que consideran que las últimas no fueron limpias. Europa abrió sus fronteras a 14 países en los cuales no están considerados Estados Unidos, Rusia ni Brasil. La única nación de América Latina incluida en este listado es Uruguay. La Unión Europea abrió ayer sus fronteras a 14 países considerados seguros, luego de estar cerradas desde mediados de marzo por la crisis de coronavirus. Los Estados miembros aprobaron por mayoría cualificada la lista inicial, que irá revisándose cada 2 semanas de acuerdo a la evolución de la pandemia. Cabe señalar que los países seguros cuyos residentes podrán viajar a la Unión Europea figuran Australia, Argelia, Canadá, Corea del Sur, Georgia, asimismo Japón, Marruecos, Montenegro, Nueva Zelanda, Ruanda, Serbia, Tailandia, Túnez y finalmente Uruguay. Por otro lado, China será incluida si permite entrar en su territorio a los ciudadanos europeos. Es importante resaltar que cada uno de estos países deberá en particular contar con una situación similar o menor que los de la Unión Europea en cuanto a casos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días y una tendencia de infecciones estable o a la baja, también tomando en consideración las 2 semanas previas. Por otro lado, el listado dejó fuera a más de 150 países, incluidos México, Cuba y casi todos los de Latinoamérica, que según la OMS es el nuevo epicentro mundial de la pandemia.
Hasta aquí con el noticiero de hoy. No olvides sintonizarnos en los canales 44 y 516 de Movistar, vernos en las redes del Jurado Nacional de Elecciones y en los canales regionales que retransmiten este espacio. Los dejamos con bellas imágenes de nuestra capital, Lima. Que tengan un buen fin de semana.